Hola, bendición y larga vida al pueblo religioso, bendición y larga vida a la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Faotara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. Bendición y larga vida a todas las personas que de una forma u otra profesan nuestra hermosa religión. En el ciclo que estamos haciendo de los Ordun poco populares, de los Ordun menos salidores, de los Ordun que en un momento determinado tienen escasos corpus literarios, hoy quiero hablar acerca de Osho Moluo, Osho Gundá. Y vamos a estar haciendo lo que siempre hacemos, vamos a estar viendo todos los avatares positivos y negativos que sufrirá una persona que tenga este gran orden de Ifá en cualquiera de sus consagraciones religiosas, ya sea Ifá, Ikofa, Fun, Niorumila, Ofa, Gafun o cualquier otra divinidad que le haya dado ese orden a la persona. Y vamos a estar interpretando todos los caminos de este gran orden de Ifá. Entonces, para ir entrando en materia, dice que aquí nació el palo rompehueso. Dice que aquí el palo rompehueso va a tener la virtud de espantar los orzobos. Y cuando estemos viendo los caminos, vamos a ver la guerra de los orzobos, donde el palo rompehuesos jugó un papel primordial en que Orúmila ganara a través del palo rompehuesos con el esbo que hizo con los 5 güiros que se ponen afuera de la casa de la persona que es Oche o Molugo. Se van a poner 5 güiros que voy a estar explicando el contenido de estos güiros y cómo se hace el sacrificio para poner estos 5 güiros en la entrada de la casa de la persona que es Ocho Moludo, para que los Olsorbos cuando lleguen ahí, como Aaron, Iku, Ofo, Arayé, cuando lleguen ahí, empiecen a luchar entre ellos y no sean capaces de entrar a la casa de Ocho Moludo, por tanto se queden afuera y Ocho Moludo pueda tener una vida próspera. Dice porque en un momento determinado aquí nacieron las sensaciones en los glúteos o en las nalgas. Entonces dice porque en un momento determinado incluso empezó la lucha por la supremacía entre Obo y Di. Obo y Di no son más que la uva y el ano de la mujer, porque en un momento determinado entraron en lucha a ver cuál de los dos sentía más sensación durante el acto sexual. Por eso se le recomienda a la mujer que tenga este orden de Ifá que tiene que tener cuidado con parásitos provocados producto a que tenga contacto anal y después posteriormente vaginal y le vaya a empezar a pasar parásitos de recto a la vagina y por consiguiente pueda tener algún tipo de infección parasitaria en su órgano reproductor, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque hay que tener cuidado con vivir una vida de lujuria, con vivir un desenfreno sexual, que es lo que está diciendo IFA aquí. Entonces se le recomienda a la persona ser una persona comedida en este aspecto para que tenga una vida saludable, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque en un momento determinado aquí nacen los hábitos religiosos y el por qué los hombres tratan de ocultar bajo su ropaje la inquindad de su alma. Dice, porque en un momento determinado los sacerdotes, los curas de la Iglesia Católica se ponen estos ropajes para dar una impresión de pureza, una impresión de pulcredad. Sin embargo, están podridos de alma, igualmente que en cualquier tipo de religión o incluso cualquier persona que en un momento determinado se pueda vestir de traje o se pueda vestir de forma elegante y sea una persona que tenga la mente un poco turbia o un poco sucia o tenga algún tipo de fetiche o tenga algún tipo de descontrol psicológico que lo vaya a llevar a hacer cosas de las que se, de las que se pueda arrepentir, incluso a consecuencia de la vida libertina que pueda llevar. Y entonces quiera aparentar una imagen de ser una persona seria, de ser una persona recta ante la vida, cuando en verdad lleva una vida de libertinaje. Entonces aquí se puede estar viviendo doble vida. Por eso se le recomienda a la persona que es Ocho Moludo que se aleje de todas estas cuestiones, de estar de fiesta constantemente, de empezar a vivir una vida llena de lujuria y de vicios, que es lo que se le va a recomendar a la persona que tiene este gran gordo tifá. Dice porque aquí en un momento determinado nace la Pamela de la mujer, que es este sombrero de ala ancha que se van a poner las mujeres, sobre todo en el verano, para esguarecerse del sol. Dice porque la mujer que tenga ocho moludo le es recomendable usar este tipo de implemento o este tipo de accesorio, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque aquí habla de, yo estuve hablando anteriormente de infecciones en el tracto vaginal, pero aquí hay que tener cuidado con tumores en el recto, en el colon o en los intestinos. Entonces se le recomienda a la persona
que es Ochomo Lugo, que va a tener que tener cuidado con sus digestiones, va a tener que tener cuidado con su alimentación, va a tener que tener cuidado dónde come y dónde toma para no ser víctima de algún tipo de hechicería que le pueda a usted descomponer todo su sistema de los intestinos y todas estas cuestiones, que es lo que está diciendo aquí Fa. Dice, ¿por qué aquí nace el consentimiento a los hijos? Dice que la persona que sea chomolugo no puede consentir en demasía a los hijos, no puede darle a los hijos todo lo que los hijos quieran sin poner reparo, porque dice que después usted lo lamentará, porque esos niños van a nacer, a crecer siendo mimados, van a crecer siendo ruines, a crecer siendo engreídos, van a crecer creyendo que se merecen todo, y el día que usted no pueda por una razón u otra darle lo que ellos quieren, entonces cuando le van a reprochar y cuando se lo van a echar en cara. Por eso es conveniente que los hijos, la descendencia de Ochomo tenga una correcta educación desde temprana edad, donde usted en un momento desde que nacen sus hijos le vaya a dar una educación correcta, una educación donde la prudencia sea la mayor de las virtudes, una educación donde en un momento determinado usted, aunque tenga para darle lo que ellos están pidiendo, diga que no, aprenda a decir que no para con ellos, porque si no el día de mañana se lo van a reprochar, el día de mañana se lo van a sacar en cara de por qué antes sí y ahora no, y entonces usted puede pasar una mala situación y incluso sus hijos ponerse en su contra, porque aquí habla de que el hijo destrona al padre o el hijo conspira para destronar al padre. Entonces hay que tener sumo cuidado aquí con la crianza de los hijos de la persona que es Ochomo Lugo. Dice el por qué en un momento determinado para Babalawo. Este mensaje es estrictamente para mis hermanos Babalawo, mis hermanos Abose. Dice que el Babalawo que tenga este gran orden de Ifá podrá recibir Olofin a cualquier edad, incluso a temprana edad. Es el único orden de Ifá que prescribe por qué a la persona se le puede entregar Olofin a temprana edad. Cuando estoy hablando a temprana edad, estoy hablando a temprana edad de Ifá, con cortos conocimientos y con toda esta serie de cuestiones, porque ahora no, pero antiguamente, y mi casa religiosa sigue siendo así, para uno recibir Olofin tenía que cumplir ciertos y determinados requisitos, como tener ciertas y determinadas edades, como tener una cierta cantidad de IFAs hechos o una cantidad cierta de años de IFA con un cierto conocimiento. Eso ahora yo sé que no se estila mucho, pero en este orden de IFA dice que el Babalawo puede recibir Olofin a temprana edad sin ningún tipo de problema. Dice porque aquí hay que oír los consejos de la pareja, porque dice que aquí la mujer le aconsejó al hombre que hiciera correctamente su trabajo y que el hombre no lo quiso hacer y por tanto se vieron pasando necesidades, se vieron pasando hambre. Dice que esto es un ifá de perder la corona, esto es un ifá de perderlo todo momentáneamente porque después se vuelve a recuperar, pero es un ifá donde se pierde todo, se pierde la posición, se pierde la estabilidad, se pierde la familia, se pierde la riqueza, se pierde el poder, se pierde un cargo grande que usted pueda ostentar en un momento determinado. Entonces hay que tener cuidado con grandes pérdidas en la vida de la persona que es Ochomo Lugo. Dice porque en un momento determinado aquí la deidad allí comió chivo, allí no es más que la deidad de la riqueza, de la prosperidad. Entonces a esta deidad va a haber que inmolarle chivo. Dice porque se le recomienda a la persona que es Ochomo Lugo que reciba esta deidad allí. Dice porque en un momento determinado a la persona lo siguen seres sobrenaturales, que fue lo que le pasó a Orula aquí cuando no hizo el esbo. Dice porque en un momento determinado aquí hay seres sobrenaturales malignos que hacen influencia sobre la persona que es Ochomo Lugo. Si usted no está a buen recaudo para con el proceso religioso, si usted no está constantemente haciéndose los esboces, si usted no está constantemente haciendo las obras marcadas en su orden y en su itá. Dice por qué hay seres sobrenaturales, dice por qué hay que ser minucioso a la hora de determinar el cordón espiritual de la persona que es Ochomo Lugo. A la hora de hacerle misa de investigación a esta persona hay que ser minucioso y hay que dar muchos detalles de todos los según, porque dice que en un momento determinado puedan incluirse o puedan hacer trampa para aparecer seres sobrenaturales. Es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado aquí incluso la persona se puede haber recluida, porque dice que cuando Orula tuvo que salir corriendo, lo que hizo fue
meterse en un hueco y una araña venir y tejer una telaraña. Dice, ¿por qué aquí hay que hacerle grandes alegorías a Ogún y a Echu? Dice, ¿por qué la persona que es Ocho Molugo tendrá que hacerle grandes alegorías a Ogún? Porque dice que Ogún en un momento determinado fue el que lo salvó. Dice, ¿por qué hay que tener cuidado del uso de las armas blancas aquí? Porque dice que aquí cuchillo solo no se hace cabo. Pero dice, ¿por qué en un momento determinado hay que dejar el capricho? Es porque Ocho Molugo se encaprichó en hacer solo él el cuchillo y no dejó que Ogún lo hiciera por mandato de Ochagriñán. Por consiguiente, cuando lo hizo él solo, no resultó. Entonces hay que dejarle el capricho. Aquí la persona es sumamente caprichosa y voluntariosa y siempre quiere que se haga su voluntad y siempre quiere que se hagan las cosas a su manera. Y hay que oír los consejos de las demás personas. Hay que unirse con personas para lograr el objetivo. Hay que dejar que otras personas también jueguen un papel fundamental en la vida de Ocho Molugo, tanto en la vida laboral como en la vida social, como en la vida familiar, que es lo que está vaticinando aquí. Y va, dice, ¿por qué aquí hay que recibir Orichaoco y hay que recibir Olokun? Dice, ¿por qué en un momento determinado hay que recibir estos dos grandes poderes? Dice, ¿por qué aquí habla la madre naturaleza? Dice, ¿por qué usted no se queje de su suerte? Porque su suerte comenzará a cambiar para bien. Dice, ¿por qué usted no puede menospreciar a nadie? Porque aquí Orichaoco menospreció a la madre naturaleza porque se le presentó en forma de gusano. Y Orichaogo despreció a la madre naturaleza en un momento determinado. Tuvo que pedirle las cosas en buena forma para que su negocio fuera rentable, para que su negocio en un momento determinado pudiera salir adelante, porque dice que las siembras no salían adelante, se morían todas. Entonces hay que tener cuidado. Aquí habla los elementos de la naturaleza, el agua, el viento, el fuego, todas estas cuestiones hablan dentro de este orden de Ifá. Dice, porque aquí hay que evitar exponerse a los rayos del sol por tiempos prolongados. Dice, porque aquí hay que evitar mojarse con agua de lluvia. Dice, porque en un momento determinado habla incertidumbre del gusto. Dice, porque la persona va a ser una persona variable en el carácter y el por qué sus gustos van a variar de la noche a la mañana. El por qué usted mismo no está conforme con usted mismo. El por qué usted tiene que expresar las cosas que lleva adentro para evitar los contratiempos de enfermedades nerviosas que le pueda acarrear esta situación, que es lo que está diciendo aquí Fa. Vamos a entender. Dice por qué la pobreza termina y el sufrimiento termina. Pero para obtener riqueza hay que hacer sacrificio. Dice el por qué se le prescribe a la persona que es Ocho Molugo, que tendrá riqueza, que tendrá posición, que tendrá bien de todo género, pero sin embargo se le recomienda hacer grandes sacrificios para obtener todo este bien de todo género, que es lo que está diciendo Ifá. Dice el por qué en un momento determinado, aquí habla, el primer camino que habla, es porque Echu hace campaña contra el rey. También este camino es conocido como la pérdida de la corona y hay varias versiones, pero todas las versiones, la más completa es esta. Entonces vamos a resumir para no hacer esto tedioso ni monótono. Dice, porque en un momento determinado, al principio del mundo, los babalawos iban en grupos tocando las puertas de las casas para consultar a las personas, para si las personas necesitaban consulta o adivinación. A lo que cuando pasaron por donde estaba el rey les dijo que le adivinaran. Los babalawos le adivinaron el por qué en un momento determinado él tendría que hacer un gran hervor, porque si no, se iba a ver con los pantalones rotos o raídos y iba a estar pasando hambre. A lo que el rey les dijo que si ellos lo que querían era ganarse unos pesos, que él se los regalaba, pero no tenían necesidad de mentirle que eso no sucedería porque él era el rey, porque el rey se creía que, dada su posición, nunca iba a tener ningún tipo de altercado nefasto en la vida. Por consiguiente, los babalawos abochornados se sentaron en un puente por donde pasó Echu, que les pidió de cuya guardó, y ellos le dijeron que no tenían ni para comer ellos mismos a consecuencia del suceso que había acontecido para con el rey. Y se lo cuentan. Y Echu lo que hace es introducirse en la corte del rey y empieza a conspirar contra el rey. Y el rey se da cuenta de que el ambiente estaba caldeado, de que el ambiente estaba tenso, y sale corriendo de noche y echa en un apo, en una bolsa, echa varias cosas y sale corriendo. Pero cuando llegó la tarde del otro día, ya el rey tenía hambre.
pero los pantalones se le habían raído, se le habían roto a consecuencia de las cercas y las vallas que tuvo que saltar y a consecuencia de la hierba y la maleza que tuvo, por la que tuvo que caminar dentro del monte para esconderse. Pero el rey tenía hambre y buscó en su bolsa y se dio cuenta de que con el apuro lo único que no había echado era dinero. Cayendo la noche pasó hecho, disfrazado, transfigurado en un vendedor de ñame, a lo que el rey le dijo que le daba una de las piedras de su corona por un ñame, y hecho le dijo que él no se había pasado tanto tiempo cultivando el ñame, sembrándolo, regándolo, quitándole las hierbas malas para cambiarlo por una piedra tan pequeña. Hecho se estaba haciendo pasar porque no sabía que él era el rey. Por consiguiente, el rey arrancó la piedra más grande de su corona y se la dio a Hecho por un ñame. El rey pudo comer, pero cuando se iba, Hecho se dio cuenta de que el rey tenía el pantalón tan roto que se le veía el trasero. Por consiguiente, Hecho cuando llegó al pueblo empezó a hacer alarde de la piedra conseguida, y los aldeanos dijeron que esa era la piedra de la corona del rey. Pero no se habían percatado de que el rey no estaba en palacio, porque el rey se había ido huyendo sin que se dieran cuenta. Cuando se dieron cuenta de que el rey faltaba, fueron a ver a Hecho y le dijeron que dónde estaba el rey. Y cuando llegaron se encontraron al rey con la ropa raída, muy demacrado, con hambre, con sed, y lo que hicieron fue restituirlo en su cargo, ya que era un rey que era recto para quien desobedecía, pero que era bueno y afable para quien obedecía. Y siguió el consejo de los babalabos. Cuando el rey llegó, mandó a buscar a los babalabos, pero Hecho le dijo que no, que él tenía que mandarle un apa a los babalabos con una serie de cosas adentro. Que cuando los babalabos cogieron las cosas, lo que hicieron fue hacer el bo con ella. Por consiguiente, los babalabos alcanzaron la riqueza que estaba dentro de los sacos, y el rey volvió a alcanzar su posición gracias a Hecho. Dice, ¿por qué esto es un ifá de pasar hambre? Dice, esto es un ifá de que la persona está en la cima y de pronto se puede ver en el piso. Dice, esto es un ifá donde la persona va a tener delirios de persecución, porque Hecho lo que hizo no fue más que conspirar con las personas, pero la amenaza no era real y el rey se precipitó. Dice, ¿por qué la persona que es Ocho Molugo no se puede precipitar a los acontecimientos? Dice, porque usted no puede tomar ninguna decisión desesperada. Dice, ¿por qué la persona que es Ocho Molugo va a sufrir más por lo que se imagina que por lo que realmente sucede? Entonces tiene que tener mucho cuidado con su proceso mental o psicológico. No le vaya a jugar una mala pasada y a consecuencia de esto usted vaya a perder su posición. A consecuencia de esto usted vaya a perder su riqueza. A consecuencia de esto usted vaya a perder la confianza de las personas que están por debajo de usted. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Ifá con este gran camino? Dice, porque aquí no se usa ningún tipo de ropa raída o ripiada. Dice, porque en un momento determinado hay que tener cuidado con internarse en el monte. Es porque la persona que es Ocho Molugo va a tener la necesidad de evitar internarse en el monte si no es estrictamente necesario para realizar algún tipo de ceremonia religioso. Dice, porque en un momento determinado tenga cuidado y usted no quiera abochornar a un grupo de personas, usted en un momento determinado no se sienta tan por encima de los demás que usted le haga pasar una pena a alguien y esta pena le puede costar a usted después. Entonces dice que aquí no se menosprecia a nadie, aquí no se veja a nadie, aquí no se trata mal a ninguna persona por la condición que tenga. Aquí la persona que es Ocho Molugo tiene que ser una persona humilde a pesar de tener una gran posición económica o laboral o de negocio o familiar. Pero siempre tiene que tener humildad, que es lo que dice Ifá. Dice, ¿por qué aquí habla del camino del gorila? Dice, porque en un momento determinado había un rey que le había enseñado el arte de la guerra a sus hijos, pero en un momento determinado los conciudadanos del rey se pusieron de acuerdo con la tribu cercana para que invadieran su tribu, y ellos así obtener también algún tipo de poder, algún tipo de cargo. Por consiguiente, el rey se dio cuenta porque fue por adivinación donde Orula, y lo que hizo fue salir corriendo con sus hijos y con algunos de sus adeptos. Salieron corriendo. Pero esta tribu, este otro pueblo, los guerreros, lo empezaron a perseguir. Y lo empezaron a perseguir, lo empezaron a perseguir.
donde en un momento determinado lo único que encontraron fue que dentro de un tronco vacío, dentro de un tronco hueco, había un gorila que estaba escondido y pensaron que era alguno de los adeptos del rey o alguno de los hijos del rey y le clavaron muchas lanzas. Y después corrieron el rumor de que habían matado al rey. Los hijos del rey salen como locos buscando al rey porque se habían dispersado para poder huir y lo único que encontraron, el único cadáver que encontraron fue el del gorila. Por consiguiente, este rey hizo los sacrificios pertinentes y Eshu lo llevó a otra tierra donde empezó o fundó un nuevo pueblo y los enemigos del rey se quedaron con su pueblo, pensando que habían matado al rey, cosa que no era igual. Y el rey decretó en un momento determinado que gracias al sacrificio que había hecho el gorila por haberse escondido ahí, que lo habían matado con tantas lanzas, sus seguidores más nunca volverían a comer de esa carne. Entonces dice Ifá, que usted tenga cuidado y personas cercanas, usted no se confabulen con sus enemigos, que es lo que dice Ifá. Dice, porque hay personas cercanas a usted que lo están tratando con doble cara. Que por delante se ríen y por detrás le están clavando un puñal en la espalda, que es lo que está diciendo Ifá. Y el por qué incluso se puedan poner de acuerdo con sus enemigos para hacerle algún tipo de trastada o fechoría. Entonces tenga cuidado, que es lo que le está diciendo Orula con este gran camino. Dice, porque aquí se puede pagar la culpa de algo que usted no ha hecho, porque fue lo que hizo el gorila. El por qué lo mataron sin saber por qué. Entonces dice Ifá, porque usted tiene que tener cuidado, porque usted lo pueden agredir incluso por equivocación. Entonces tiene que tener mucho cuidado, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, ¿por qué le va a ser factible a usted dejar o irse de donde usted está e ir para otro lado, que es donde usted va a ser feliz? A consecuencia de que se va a quitar a todos sus enemigos y se va a quitar todos los lastres que usted está arrastrando hasta el día de hoy. Que es lo que fue lo que hizo ese rey cuando fundó el otro pueblo gracias a Eshu. Entonces busque la manera de trasladarse, busque la manera de cambiar de trabajo o de cambiar de sitio, que es lo que le está mandando a hacer Ifá. ¿Para qué? Para que no tenga grandes pérdidas, porque ahí donde usted trabaja o donde usted vive o donde usted tiene su negocio, van a conspirar para quitarle su posición. Y después usted se vaya a ver con una mano adelante y la otra atrás, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Dice por qué el propio cuchillo no se ha acercado. Dice por qué Ochalufón, que era el dueño del cuchillo, mandó a Gunga que hiciera el cuchillo, pero Ochomolú se encaprichó en hacerlo él mismo. Y por consiguiente el cuchillo no sirvió. Y de ahí el dicho de por qué el cuchillo mismo no se ha acercado. Entonces dice por qué usted dependerá de otras personas para realizar grandes cosas en su vida. Usted tendrá que dejar entrar a las personas a ser socios suyos. Sus negocios tendrán que estar en sociedades, ya sea sociedades limitadas o sociedades anónimas. Usted siempre va a tener la necesidad de concurso de otras personas en su vida, en todos los aspectos de su vida, para que su vida sea próspera, para que su vida sea placentera, que es lo que está vaticinando Ifá con este gran camino. Dice porque en un momento determinado usted tiene que tener cuidado porque hay un camino donde dice que el lenguaje recibió el cuchillo y estaba cortando a todo el mundo como loco y hubo la necesidad de partirle la punta del cuchillo. Dice que dentro de la casa de los Chomolugos a los cuchillos hay que partirle la punta porque cualquiera puede agredir a otra persona dentro de su casa. Dice porque en un momento determinado, cuando usted sea violenta, usted puede acudir a un arma blanca para ejercer violencia sobre otra persona y ahí es donde va a venir sus problemáticas porque esto lo puede llevar a estar recluido o preso, esto lo puede llevar a un trastorno nervioso, esto lo puede llevar a arrepentirse de algo que ya usted cometió y que ya no tiene solución. Entonces tenga mucho cuidado con lo que hace. Tenga mucho cuidado con el uso de las armas blancas, que es lo que dice Ifá aquí. Dice, porque en un momento determinado aquí hay que hacerle caso a la mujer, porque dice que aquí había un hombre que Olofin le había dado la virtud de adivinar y curar y resolver todos los problemas de las personas que llegaban a su casa. Pero este hombre, cuando su fama empezó a crecer, se empezó a endiosar y empezó a pensar que él era el único que podía resolver todos los problemas. Y cuando las personas acudían a él, él le decía a la mujer que dijera que no estaba. Y si las personas lo sorprendían en su casa, pues él decía que estaba mal de salud. Por consiguiente, él
hecho al ver esto se lo planteó Lofin y Lofin verdaderamente lo enfermó y por consiguiente el hombre empezó a decaer y ya no le resolvía los problemas a la gente como antes. Y ya no podía hacer las mismas cosas que hacía antes hasta que tuvo la necesidad de ir por adivinación donde estaba Orula, donde Orula le prescribió el abandono de sus costumbres, el abandono de su trabajo, el abandono de toda índole que él tenía en su vida y que para que su vida fuera próspera y placentera, él tenía que retomar todo esto. Y lo primero que tenía que retomar eran sus obligaciones en su trabajo o en su negocio. Y por consiguiente, el hombre tuvo la necesidad de empezar a resolverle los problemas a las personas. Nuevamente, a través de Ifá. Y Orula le prescribió el que él iba a trabajar Ifá hasta el cansancio. Entonces se le prescribe a la persona el por qué no se puede cansar de trabajar, el por qué no se puede cansar de emprender negocios, por qué cuando usted adquiera cierta fama o cierta relevancia dentro de su ámbito laboral o de su negocio, usted no puede creer que usted es imprescindible o que solo usted puede hacer esa función, porque siempre somos reemplazables, que es lo que está diciendo Ifá. Y en un momento determinado, cuando usted empiece a faltar a su palabra o faltar a sus responsabilidades, usted sufrirá un castigo donde este castigo puede venir a consecuencia de una enfermedad, que es lo que le pasó a este hombre, que Olofin lo enfermó. Entonces dice Ifá, ¿por qué hay que hacerle caso a la pareja? Porque dice que la mujer era la que le decía al hombre que no hiciera esas cosas, que eso estaba mal. Y fue la que le dijo al hombre que fuera a ver a Orula para salir de esta crisis económica y de salud que estaban sufriendo. Entonces dice, ¿por qué hay que hacerle caso a la mujer? Dice, porque el hombre que ostenta Ocho Molugo va a tener que hacerle caso a los consejos que le da su señora esposa, porque van a ser buenos consejos que le van a servir de mucho en la vida. Dice, porque en un momento determinado, aquí habla de la guerra de los Orzobos. Dice, ¿por qué habla de la guerra de los Orzobos? Dice, porque Iku, Aron, Ofo, Yeyo y Araí andaban juntos. Y llegaban a todos los lugares y arrasaban. Y acababan con todo, porque eran la muerte, la enfermedad, la pérdida, la tragedia y las discusiones. Y entonces entre ellos arrasaban. Y Orula, cuando se ve este orden de Ifá, marca que había que hacer el bo con un chivo negro y con 5 güiros que tuvieran tapa. Y a los 5 güiros le iban a echar adentro, a uno le iban a echar unos pedazos de palo rompehuesos, al otro le iban a echar epó, manteca de corojo, al otro añil, al otro agua fresca y al otro sangre de chivo. Cuando todo esto iba colgado en la puerta de la casa de la persona, por la parte de afuera. Por consiguiente, cuando empezaron a llegar a los esboces, Iku fue y cogió el agua fresca y se la tomó. Aaron fue a por el vale de los uncos del chivo negro, con que Orula había mandado a hacer el esbo. Ofo fue a por el esbo y se lo empezó a comer. Ellos fue a por el agua fresca. Y cuando llegó Arayé, que vio a sus hermanos que todos estaban comiendo y él lo que encontró fue unos pedazos de palo dentro del guiro, empezó a reprocharle a los hermanos y los ánimos se empezaron a caldear. Y como por consiguiente habían 5 pedazos de palo dentro del guiro, cada uno cogió un pedazo de palo y empezó a darse palo. Se empezaron a dar palos mutuamente y entre ellos mismos se mataron. Y así Orula pudo vencer la dificultad de los Orzobos. Incluso por eso este orden prescribe, porque hasta los orichas, cuando tienen necesidad, van a ver a Orula para que le venza a los Orzobos. Dice, porque esto es un gran embo que se hace y estos 5 palos estos 5 güiros, siempre tienen que estar fuera de la casa de la persona que es Ocho Molugo para que cuando los Orzobos lleguen a la puerta empiecen a discutir entre ellos y no le entren a su casa. Dice, porque ese embo se hace con un chivo negro, se hace con todos estos ingredientes antes mencionados y es un embo de tablero donde se rezan los güiros, donde se rezan todos los ingredientes y toda esta serie de cuestiones. Eso es uno de los grandes esboces que plantea este gran orden de Ifá y que es muy efectivo a la hora de limitar la barrera del umbral de Chilecún y hacia adentro para que los esboces, para que los Orzobos, no entren hacia adentro de la casa y nos veamos envueltos en muerte, en discusiones, en pérdida y en todas estas cosas, en enfermedad.
y en todo esto observo que es lo que está diciendo Ifá. Aquí habla el camino de la verdadera madre. Dice porque había dos mujeres que estaban peleando por ser la madre de un niño. Y como los jueces no pudieron determinar, lo subieron para que lo determinaran los va del pueblo. El Osba del pueblo va por adivinación donde está Orula y Orula le prescribe porque en un momento determinado, cuando lo ve este otro Ifá, le dice que cuando fuera la vista para determinar cuál de las dos era la madre, cuál de las dos estaba mintiendo, él tenía que estar al lado de los Osba. El Osba quería tratar de librarse de Orula, pero no vio solución o alternativa viable para librarse de Orula, y cuando llegó el momento de dar el veredicto, Orula estuvo ahí. Se dijeron los dos alegatos de las dos mujeres, hicieron sus alegatos, y por consiguiente Orula estaba mirando a toda la corte del rey de los Ba, y estaba mirando la actitud, o estaba estudiando la actitud de las dos mujeres que estaban luchando por ser la madre de ese hijo. A lo cual, cuando las dos terminaron de hablar, Orula le dijo al rey: para acabar este problema, como las dos dicen ser madre de ese niño, coja su espada y corta al niño por la mitad y déle una mitad cada uno. Y los cortesanos que querían dejar mal al rey o humillar al rey empezaron a decirle que sí, que lo hiciera. Y por consiguiente, hubo una de las mujeres que cuando el rey iba a picar al niño, dijo que no, que se lo entregaran a la otra, que ella prefería tener al niño vivo y seguir siendo su madre, porque ella era su madre verdadera, que solo ella lo iba a saber, pero que la criara la otra, pero que el niño estuviera vivo. A los Orula le dijo al rey: todas estas personas que en un momento determinado apoyaron la decisión de que tú mataras a tu hijo, son los que te van a traicionar, de que tú mataras al niño, son los que te van a traicionar. Y la mujer que no protestó no es la madre del niño, la que protestó es la madre del niño, y por consiguiente prefiere al niño vivo, y por consiguiente hay que dárselo a ella. Y así Orula en un momento determinado le enseñó a los Ba de ese pueblo quiénes eran los traidores y quién era la verdadera madre de ese niño. Entonces dice Ifá aquí el por qué la persona que es Ochomolú puede que tenga dos madres, una de crianza y una biológica. Y dice por qué en un momento determinado esté en una encrucijada en si ayudar a una o a la otra. Dice porque en un momento determinado hay personas que le quieren hacer daño a usted. Hay personas que se están confabulando para quitarle su posición, que era lo que estaban haciendo esas personas para dejar mal al rey. Dice porque usted tendrá que ir por adivinación. Dice porque aquí se duda de la maternidad o de la paternidad de los hijos. Es porque la persona que es Ochomolú incluso a lo mejor no conoció ni a sus padres biológicos. Y cuando sea adulto va a empezar una búsqueda para encontrar a sus padres biológicos, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice por qué aquí habla de Chivá el cazador. Dice porque en un momento determinado este era un cazador que tenía una situación grave y que tuvo que ir por adivinación donde estaba Orúmila para que Orula le dictaminara. Pero dice que había un pájaro, que siempre ese pájaro estaba azotando un pueblo, y el Osba de este pueblo le dijo a Chivá que si él lo mataba le daba riqueza. Y Chivá, haciendo alarde de su destreza, le dijo que eso ya estaba hecho. Y al otro día el pájaro estaba muerto, porque este pájaro lo que hacía era un pájaro bien grande, que lo que hacía era destruir las cosechas y comérselas. Pero Chivá le debía un macho cabrío a Echu, un chivo a Echu. Y Echu se le acercó a los Osba y le dijo: si este hombre es capaz de matar a todo lo que se le interpone, entonces capaz de derrocarte a ti también. Y así sucesivamente Chivá iba de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios de cazador, y cada vez que hacía una gran caza o cada vez que eliminaba un peligro que azotaba a ese pueblo, Echu hacía lo mismo porque no era capaz de pagarle lo que le debía. Y la habilidad la había obtenido gracias al emboque que le hizo Orula para con Echu, pero él no le había terminado de darle el macho cabrío o el chivo a Echu. Por consiguiente, dice Ifá aquí, el por qué lo primero que hay que hacer es pactar con Echu. Dice por qué hay que pagar lo que se le debe a Echu y ponerle a Echu un ñame para que no le llegue el hambre a la persona. Pero que hay que darle chivo a Echu, porque a Echu hay algo que se le debe, o al Egua hay algo que se le debe. Y mientras que no se le pague, nos va a poner obstáculos, contratiempos y contrariedades.
Dice, ¿por qué usted tiene que tener cuidado? No hay alguien que esté difamando de usted. No hay alguien que esté tergiversando las cosas para que usted no le den un gran cargo, para que usted no le den un gran poder que le tienen que dar, o para que usted en un momento determinado no avance en la vida, que es lo que está diciendo Ifá, que era lo que hacía Hecho para con este cazador. Dice que aquí habla de los seres sobrenaturales. Dice porque en un momento determinado Orula tenía que emprender un viaje y que se había mirado y se había visto este orden de Ifá, pero no le había dado tiempo a hacerle el boy. Lo que hizo fue montarse en el carruaje y salir corriendo, pero Hecho iba a acompañarlo. Llega a un paraje donde ve una mata de coco y paran ahí para comer coco. Y cuando paran ahí para comer coco hay unos seres sobrenaturales que lo empiezan a seguir a consecuencia de que él no había hecho el esbozo que le había marcado Ifá. Y Hecho tienen que coger para un lado y Orula para el otro. Donde Orula se refugia en un tronco de un árbol que estaba hueco y una araña viene y le teje una telaraña. Los enemigos llegan hasta ahí, pero dicen que ahí no hay nadie. Hecho estaba buscando como loco a Orula y se encuentra a un hombre con un cuchillo agachado en medio del camino, pero tenía miedo de preguntarle, no vaya a ser que fuera uno de los enemigos. Pues resultó que este hombre era Ogún. Donde vinieron con el cuchillo, Ogún vino con el cuchillo, cortó la telaraña y pudieron sacar a Orula de adentro, que tuvo que hacer el esbozo para poder continuar su viaje. Dice por qué la persona que es Ochomolúa, para que sus viajes le sean favorables o satisfactorios, tiene que hacer el esbozo antes de salir. Porque si no, dice que se va a encontrar trastornos y contratiempos. Dice por qué la persona que es Ochomolúa tiene que tener cuidado con internarse en el monte y usted va a ser propenso a que se le peguen ciertas y determinadas espiritualidades sobrenaturales que no están dentro de su cordón espiritual. Por eso anteriormente yo estaba diciendo el por qué la necesidad de conocer correctamente el cordón espiritual de la persona que es Ochemolú para evitar este tipo de divinidad o de, o de figura sobrenatural se peguen en usted, que es lo que está diciendo Ifá. Aquí habla Orichaogo y la madre naturaleza. Dice por qué Orichaogo tenía una gran siembra y comandaba a muchos hombres, pero la siembra no se le daba. A pesar de que hacían grandes esfuerzos y trabajaban mucho, las siembras no se le daban. Y un día se recuesta a una piedra y empieza a pensar en cómo sacar adelante su negocio, cómo sacar adelante su siembra. Y se le aparece un pequeño gusano que le dice, ¿en qué piensa? Y Orichabaco le dice, en cómo sacar adelante la siembra. Y el gusano le dice, yo te puedo ayudar. Y Orichabaco lo menosprecia diciéndole que como él, siendo un gusano, le podría ayudar. El gusano le explica que él está representando a la madre naturaleza. Él es la madre naturaleza. Y que en un momento determinado le va a conceder 3 deseos. A los Orichabaco de forma despectiva le dice que le dé los 3 deseos y él le dice que no, que tiene que pedirlo de favor. Donde Orichabaco lo pide de favor, lo primero que Orichabaco pide es agua para los cultivos, pero empieza a caer un torrencial de agua y todos los cultivos se ahogan en el agua. Las aguas se empozan y acaban con los cultivos. Orichabaco como segundo deseo pide el sol y el calor para que se seque la tierra, pero viene una ola de calor inmensa y lo que hace es marchitar todos los cultivos y quemarlos todos. Por consiguiente, Orichabaco le dice a la madre naturaleza que le dé su tercer deseo, que no era más que los vientos, para que refrescara el ambiente, y cuando vinieron los vientos, las temperaturas se equipararon y todos los elementos se equipararon y no había tanta agua, pero había agua suficiente, no había tanto sol, pero había sol suficiente y la brisa corría y el negocio de Orichabaco prosperó. Entonces dice, ¿por qué aquí no se puede menospreciar a nadie? Porque cualquiera nos puede ser de ayuda. Dice, ¿por qué cualquiera tiene poder suficiente como para ayudarnos y no podemos ser déspotas, no podemos menospreciar, vejar o humillar a nadie ni por su condición, ni por su tamaño, ni por su apariencia física, ni por su condición social o económica? ¿Vamos a entender? Dice, ¿por qué la persona va a tener que tener cuidado y no se va a poder exponer a los rayos del sol por mucho tiempo, ni se va a poder mojar con agua de lluvia para evitar ciertas enfermedades? Porque dice que cuando estos dos atacaron a los cultivos sufrieron enfermedades y murieron. Entonces dice que la persona tiene que tener cuidado con estos elementos, que es lo que está vaticinando Ifá. Y hasta aquí las cosas que quería hablarles el día de hoy de este gran orden Ochomolú. Espero que les haya servido para
ampliar el conocimiento acerca de este gran orden de IFA. Y nada, recuerden que no les deseo suerte porque los que tenemos IFA ahorita tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de las rogaciones, a través de los esbozos y siendo obedientes a nuestros gitas. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y que la bendición de Olofin, Olorum, Olodumare y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Nos estamos viendo para seguir hablando de estos sordos un poco salidores. Y Boris Boya y Bocheche.